nuestro segundo año de secundaria. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Ok, pues bien, déjenme, veo cómo está. ¿Patrimonio qué, maestro? Patrimonio cultural. Ah, y súper importante esto que les voy a decir. De pronto me doy cuenta que no están leyendo bien las indicaciones de las actividades y ahí quiero ser muy preciso. Miren, por ejemplo, aquí dice actividad 1, el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal, el miércoles 5 de mayo de 2021. Y habla de 3 subtemas, que es el patrimonio, conservar el pasado o construir el futuro, y quienes se hacen cargo de la conservación del patrimonio en México. Son 3 subtemas muy, muy específicos. Y dice aquí, después de leer la información de la página 230 a 235 del libro de texto, y les pongo el enlace, elabora 5 preguntas con sus respuestas de cada uno de los subtemas. En total debes de entregar 15 preguntas. Y de pronto me doy cuenta que hay alguien, Erika, que no leyó las indicaciones y me entrega resumen. ¿Cómo ves? O sea, creo que es algo súper importante que se den cuenta si aquí estoy pidiendo un mapa mental, si estoy pidiendo unas preguntas, si estoy pidiendo a lo mejor un análisis, puede ser mapa conceptual o mapa mental. Tendrán ustedes que observar bien qué es lo que les estoy pidiendo para que no se atoren. Y aquí dice el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal y habla de reconocer la presencia del patrimonio arquitectónico virreinal en el México actual. Obviamente, primero vamos a trabajar con esta parte de qué es el patrimonio, conservar el pasado o construir el futuro y quienes se hacen cargo de la conservación del patrimonio en México. Vamos con el primer concepto, que es patrimonio cultural. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras materiales y no materiales que expresan su creatividad. Ok, Pedrito, ahí está lo primero. Abarca lo material y lo no material. Anótenlo por ahí en su apunte. El patrimonio cultural abarca lo material y lo no material. También lo van a encontrar como lo tangible y lo no tangible. Es lo material y lo no material, lo tangible o lo no tangible. También lo pueden encontrar como lo material y lo inmaterial. ¿Ok? A ver, aquí voy a pedirles que pongan mucha atención porque después de esto vayan anotando cada uno de los tipos de patrimonio que van escuchando en esta parte del video. Son muchos, ¿eh? Así es que vaya, tomen ahí como carrera para que puedan anotar todos. Como pueden ser su lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los idiomas. Ok, mencionaron 8. Váyanme colocándome en el chat cuáles son esos que mencionaron. La literatura, las creencias, déjenme ver. Valeria, literatura. Ok, creencias, el arte. No te preocupes, Dani. ¿Qué otro?
Espérenme un segundito, ¿eh? Se les fueron un montón. Ok, voy a empezar. Valeria, no seas malita, ábreme tu micrófono. Mande, maestro. Oye, la lengua, ¿la escuchaste como primer patrimonio, parte del patrimonio cultural? No la escuché bien, pero pues yo digo que sí ha de ser, porque pues es algo que ya viene de antes. Perfecto, vale. Pregunto, ¿material o inmaterial? Inmaterial. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos el primero. Me voy a regresar para que lo escuchen todos ustedes. Erika, dime, ¿material o no material el arte? Material, ¿no? Muy bien, material. Voy a preguntarle a Aarón. Aarón, las creencias que me anotaste, ¿material o no material? No material. No material, perfecto. Vale, ¿la literatura material o no material? Material. Material, muy bien. Ok, vamos con Ángel, ciudades y ruinas. Material, ¿no? Material, perfecto. Me voy a regresar entonces otra vez para que las vuelvan a escuchar, porque viene tradiciones, cultura, ritos. O sea, por ejemplo, esta cuestión de las procesiones que salen a la calle en la etapa, desde la etapa virreinal, es un rito y es parte del patrimonio cultural. Obviamente vamos a encontrar algunos elementos que vamos a poder observarlos, que vamos a poder escucharlos, pero que no vamos a poder conservar en un espacio determinado. Y otros que no vamos a poder trasladar, por ejemplo, los vestigios o las ruinas, ¿sale? Pero voy a regresarme para que los tengan todos completos. Desde la lengua, ahí va, ¿eh? Espérenme. Su lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Representan lo que nos han heredado nuestros antepasados. Ok, perfecto. A ver, díganle Kevin, por ahí, díganle a Kevin si es el único. No, No, no sé. escucha más la canción que lo que dicen en el video. ¿Se oye bien lo que dice en el video o no dice oye? No, Se no oye, sé. pero Música, es lo único que se oye. No, profe, yo no lo escucho. A ver, vamos a ver. es que se oye muy bajo. Se oye muy bajito. Ok. La literatura, las creencias, Voy con la primera. su lengua, Ahí hablo de su lengua. Ahí es el primero, su lengua. Voy a ponerles un ejemplo de patrimonio cultural. Hay una palabra que nos han heredado los árabes al español. Creo que ya la hemos trabajado. ¿Alguien sabe de qué palabra se trata? Ojalá. Alá. Muy bien. ¿Qué quiere decir qué, Ángel? Oh, por Dios, en árabe. Primero Dios en árabe. Primero Dios. Primero. Alá, primero Dios. Fíjense bien cómo es patrimonio cultural porque los árabes conquistan a los españoles. Los españoles más tarde vienen y colonizan América, en específico nuestro país, la Nueva España. Y cómo a través del tiempo esa palabra Alá, que es de origen árabe, permanece y perdura a lo largo del tiempo. Ahí les va otro ejemplo. Los números arábigos, el 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que igual
se introdujeron de los árabes hacia los españoles y los españoles los traen a su vez con la conquista. ¿Queda claro? Sí, maestro. Ritos, va con los ritos. A ver, patrimonio cultural, los ritos. Por ejemplo, todos aquellos como las procesiones, las ferias, los tianguis, son parte de, perdón, los tianguis no, porque esos no son de los ritos, son parte del patrimonio cultural porque han permanecido a lo largo del tiempo. Adelante, Kevin, me levantaste la manita, ¿verdad? Sí, por fin. ¿Fue sin querer queriendo, Kevin? Sí. Ok, gracias. Ok, entonces ahí ya tenemos una segunda cuestión en los ritos. Voy con lo que sigue. Las creencias, los lugares y monumentos históricos, A ver, las creencias. A ver, voy a tratar de ser muy claro cómo van cambiando, cómo cambió una creencia de la época prehispánica a la época virreinal. No sé si tú te acuerdas, Ángel, que cuando había guerras se capturaba o se hacían prisioneros a los que perdían. ¿Y qué le sucedía a estos personajes, Ángel? Eran capturados y luego cuando llegaba alguna fecha importante se ocupaban para hacer el sacrificio a tal dios. Y esa era una creencia, porque se creía que si no le ofrecían la sangre al dios, entonces, por ejemplo, no volvía a salir el sol o no volvía a haber ¿cómo se llama? Cosecha o no había lluvia, ¿me explico? Y entonces tenían que ofrecer la sangre de ese prisionero. Esa es una creencia que cuando llegan los españoles y llegan a evangelizar y a cambiar toda la cosmovisión, toda la parte de la religión y la cultura en nuestro país, hablan del catolicismo y de cómo una persona se sacrificó por todos, que en este caso hablan de Jesús de Nazaret, que fue crucificado y que a través de esa crucifixión perdonó los pecados. Entonces ya no era necesario sacrificar gente, porque alguien se había sacrificado por todos. Desde el punto de vista de la religión católica, y entonces esa creencia de que había que sacrificar a alguien para que volviera a salir el sol, empezó a ser reemplazada por otras creencias más enfocadas en la religión. ¿Queda claro? Sí, profe. Excelente. Sí. la literatura, las obras de arte, Ok, literatura y obras de arte. Hay, por ejemplo, el testimonio de Fray Bernardino de Sahagún en la historia verdadera de las cosas de la Nueva España, que hoy vemos como un libro de alguien que escribió en la época y que puede ser patrimonio cultural. ¿Me explico? Las obras de arte, había códices que se generaron en el virreinato, como el códice mendocino, que hoy es patrimonio cultural. y los archivos y bibliotecas. Y bueno, archivos y bibliotecas y sobre todo también los vestigios, las construcciones que han quedado de la época. Yo les platicaba de algunos que son muy característicos como el Palacio Nacional, ¿verdad? Es una construcción de la época colonial, o el Nacional Monte de Piedad, que está en el edificio de enfrente, o la Catedral Metropolitana, que está a un costado del Palacio Nacional, o a lo mejor alguna de las iglesias con su zócalo, como por ejemplo la Catedral de Puebla, el Zócalo de Puebla, o por ejemplo en Guadalajara, la Catedral de Guadalajara, o en Oaxaca. ¿Me explico? Entonces, todos esos son elementos del patrimonio cultural. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Profe. Sí. Representa lo que nos han heredado nuestros antepasados y lo que las generaciones venideras tienen derecho a disfrutar. Por ello,
La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia. Ok, esto anótenlo en su cuaderno. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que es la UNESCO. La UNESCO promueve, ahí sí pongan, Erika, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, y luego van a poner entre paréntesis UNESCO, promueve, ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? ahí está Dulce en la pantalla, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ahí lo tienes en la pantalla. Entre paréntesis nada más vas a agregar UNESCO, promueve, eso sí es algo que están agregando, la UNESCO promueve. ¿Qué promueve, Vale? ¿Sí sabes? Pues me imagino que el cuidado de los, bueno, de todo el patrimonio, o lo cuide y lo protege. Perfecto, vamos a poner entonces, promueve la preservación del patrimonio cultural. Promueve la preservación del patrimonio cultural. La Ok, preservación. del patrimonio cultural, Dulce. Entonces ya tienen ahí una organización a nivel internacional que promueve la preservación del patrimonio cultural. ¿Ok? La educación y la cultura, UNESCO, se ha dado a la tarea de proteger el patrimonio material e inmaterial, amenazado por conflictos bélicos, desastres naturales, el paso del tiempo, la expansión económica y la negligencia humana. Una de sus... Ok, entonces lo promueve de las guerras, lo promueve en la protección de desastres ambientales, promueve su protección de la economía, del desarrollo humano, etcétera, etcétera. principales acciones es establecer la lista del patrimonio mundial que hasta el año 2006 contaba con 830 sitios distribuidos en todo el mundo, incluyendo... Ok, entonces hace una lista de patrimonio a nivel mundial. A eso sí lo anotamos. Hace una lista de patrimonio a nivel mundial. Hace una lista de patrimonio cultural a nivel mundial. Y por ejemplo, uno de los sitios que es considerado patrimonio cultural a nivel mundial es este que están viendo en pantalla. ¿Qué es? Las pirámides de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán. Entonces ahí está uno de esos elementos de patrimonio cultural. Existen otros que son considerados por México. ¿Cómo les llaman a estos pueblos? En donde hay mucho, en donde hay mucho patrimonio cultural. ¿Cómo, Ángel? Pueblos mágicos, ¿no? Los pueblos mágicos, en donde hay muchos elementos de patrimonio cultural. Sean, Erika, iglesias, catedrales, zócalos, pinturas, a lo mejor están hablando de alguna obra arquitectónica, por ejemplo, un palacio municipal, a lo mejor están hablando de una escultura, a lo mejor están hablando de los acueductos, a lo mejor están hablando de las lenguas indígenas, de los grupos que curan todavía mediante las hierbas, ¿no? Estamos hablando de todos esos elementos de patrimonio cultural. Ahí va otro ejemplo. ¿Alguien es de Michoacán? ¿O sus abuelos o sus papás son de Michoacán? Mi mamá es de Michoacán. Muy bien, Dulce. Mi papá es de Michoacán también. Ok, ¿conocen por ahí el lago Pátzcuaro? Ah, sí, yo luego paso por ahí cuando vamos. Ok. ¿Alguna vez han ido en Día de Muertos al lago Pátzcuaro? Sí, porque de hecho nosotros vamos en 10 de mayo, junio y noviembre.
Y luego se ve bonito porque ponen sus esculturas y se ve muy bonito, la verdad. Ahí está lo que quería escuchar. Tienen una manera muy particular de celebrar el Día de Muertos, ¿verdad? Sí, está muy bonito, la verdad. Ok, entonces fíjense, esa es parte del patrimonio cultural. Ok, continúo entonces. La UNESCO consideró en 1972 como patrimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Ok, entonces ya se dieron cuenta que todo lo que pueden tocar es patrimonio cultural, material, tangible, es patrimonio cultural tangible. Oh, muy bien, América. Excelente, excelente, excelente. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos en los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Hasta el año 2006, en México existían 23 sitios considerados patrimonio cultural por la UNESCO. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO determinó en el año 2003 que se entiende por patrimonio cultural y material los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural y material se manifiesta en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del espectáculo, como la música tradicional, la danza y el teatro, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. En el año 2003, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en todo México fueron proclamadas Patrimonio Cultural y Material. Perfecto, bueno, pues hasta aquí este primer trayecto que tiene que ver con el concepto de patrimonio cultural y lo que es material y material tangible e intangible. Erika, no seas malita, hazme un resumen de lo que has visto hasta el momento en la sesión en línea. Bueno, pues lo que hemos visto fue que los patrimonios culturales de todo el mundo, que son, por ejemplo, la literatura, el arte, todo lo que es historia. Perfecto, Erika. Por favor, Vale, dime algunos ejemplos de patrimonio cultural en México. Pues el Palacio de Gobierno, las tradiciones que tenemos y pues lo que ahorita está las pirámides de Teotihuacán. Excelente, gracias, Vale. Ángel, más específico, quisiera que me des 2 ejemplos de patrimonio cultural del virreinato. Patrimonio cultural del virreinato, supongo que podrían ser la creencia en Dios, en Cristo Rey, por ahí dicen, y el Palacio Nacional, que es un palacio que se ha conservado hasta en estos tiempos, y es donde se encuentra el presidente junto con la Catedral Metropolitana. Excelente, Ángel. Y, por ejemplo, ahí podríamos poner las procesiones, ¿no? O las fiestas de los pueblos, el asunto de las ferias. Ese sería otro de los elementos que se generó en la época virreinal. Muy bien, hasta aquí vamos muy, muy bien. Ahora, vamos a tomar nota de estos elementos del patrimonio. Abusados, ¿eh? Vayan anotando de lo que van viendo
en el video. Por favor, déjenme ver nada más si sí o si no. Yo creo que el patrimonio cultural. Me detengo aquí, para nada más para saber. Creo que este tiene mejor volumen que el anterior video, ¿verdad? Existe donde existen los seres humanos. Sí, profe. Sí, maestro. Ok, entonces, primero, pongan en su apunte, ¿en dónde? ¿En dónde encontramos patrimonio cultural? Y van a responder a través de lo que vayan escuchando. Yo creo que el patrimonio cultural existe donde existen los seres humanos. Es parte de nuestra naturaleza social y creativa. Entonces el patrimonio está por doquier y se convierte en histórico cuando le damos esta valoración a través del tiempo. El patrimonio cultural está presente a donde quiera que vamos. A veces lo percibimos y a veces no, pero conforme vamos adquiriendo gusto por el patrimonio cultural, empezamos a notarlo. Como todo requiere una preparación y una sensibilización. Patrimonio cultural e histórico se encuentra en muchas partes. Primero tenemos que considerar que el patrimonio existe tangible e intangible. Entonces, muchas veces es patrimonio las piezas arqueológicas, las esculturas, los espacios arquitectónicos, pero también los libros, los documentos, las costumbres, las fiestas populares, los platillos típicos, las ciudades también son patrimonio histórico. Que está en la calle, que está en las casas, que está en la tradición familiar, en la receta de la abuela, digamos, en la forma de hablar, en la expresión de la persona. En tradiciones, en costumbres, en nuestra comida, en nuestras acciones, creo que todo es patrimonio cultural. Muchas veces. Ok, fíjense bien, hasta aquí. Van anotando ustedes esos elementos, pero quiero que noten algo. Esta parte del patrimonio cultural nos va dando identidad. Va diciendo por qué somos mexicanos los mexicanos. Y voy a tratar de ser muy, muy claro con este ejemplo. ¿Se imaginan qué sería de un mexicano sin mole? ¿Te imaginas a un mexicano sin tacos? No me asuste, profe. ¿Te imaginas a un mexicano sin mariachi? ¿Te imaginas a un mexicano sin las pirámides de Teotihuacán? ¿Te imaginas a un mexicano sin tener un zócalo o sin sus catedrales? ¿Te imaginas a un mexicano sin su pozole? Y puede gustarte o no gustarte, como en el caso de América, pero es parte de algo que dice que eres mexicano. Entonces, el patrimonio cultural sirve para identificar esas características que nos hacen ser mexicanos. ¿Te imaginas a un mexicano sin hablar español? Sin palabras como ¿Por qué aguacate. tiene que ser mexicano, maestro, si no hablamos español? ¿Verdad? Pero es un español muy particular, ¿no, Erika? Sí, maestro. Porque, o sea, no hablamos así como los españoles, majo, tío, ¿verdad? Ni hablamos tan rápido, porque entonces de repente habla así y entonces no les entendemos nada. Y es español. Esto es parte de ese patrimonio que tenemos, hace que nosotros tengamos esta identidad nacional, esta forma tan característica, ¿no? Y de pronto escuchar el asunto de las bombas yucatecas, bomba y mare, y todo el tipo de lenguaje que nosotros tenemos. Y nosotros, América, hablamos un tipo de español que nos lo heredaron los castellanos, es la región de España que habla este idioma, pero que nosotros, América, hoy hemos transformado
de manera muy importante, y si nosotros fuéramos a Cataluña, España, muy probablemente no nos entenderían en algunas cosas, o nosotros no entenderíamos algunas cosas que ellos nos digan por las modificaciones del lenguaje que se han dado, ¿no? Por ejemplo, esta parte de insertar aguacate, molcajete, petate, tianguis, etcétera, etcétera, a este castellano que hace muy, muy rico este patrimonio cultural que nosotros estamos dejándole o que nosotros estamos formando a las generaciones futuras de mexicanos. Nosotros no nos identificamos, a pesar de que comemos hamburguesas, con las hamburguesas o con los hot dogs. Identificamos que esa es una comida de qué país. ¿Estados Unidos, no? Estados Unidos. O por ejemplo, no nos identificamos con la pizza, aunque nos gusta la pizza. ¿De dónde es la pizza? Creo que de Estados Unidos. No. Muy bien, por ahí Logan creo que me lo dijo, es italiana. Italiana. Muy bien. O por ejemplo, no nos identificamos con el sushi, ¿o sí? ¿De dónde es el sushi? Del chino coronavirus. No. No, no es de China. ¿De dónde es? De Hong Kong. Es japonés. Japonés, es japonés. Muy bien. Entonces, no, en China se comen cosas raras, muy raras, como murciélago o rana. Perro asado. Por cierto, no sé si han visto cómo en algunos videos cómo se comen a los animales vivos, estos coreanos, estos chinos. De pronto es difícil creer que ellos puedan llegar a comer ese tipo de cosas, ¿no? Que históricamente tienen una razón de ser. Vale, ¿tú sabrías cuál es la razón de ser de este consumo de alimentos? ¿Cómo que la razón de ese? La razón por la que consumen, por ejemplo, ranas vivas, pescados vivos. Porque yo creo que en su momento les inculcaron esto y se les quedó eso. Ok, históricamente hablando, ¿vale? Sucedió, no seas malito, Logan, ciérrame por ahí tu micro. Históricamente hablando, déjenme ver si me escuchan, si no me regreso por acá. Logan, ¿me escuchas? Todavía no lo cierra, déjenme lo cierro yo entonces. Resulta que hubo una hambruna muy importante en esas zonas asiáticas, Vale. Y entonces la gente, fijar en la reunión y quitar, no lo quiero quitar, nada más quiero silenciarlo. Ahí está, ya lo silenciamos. Si no es él, no me escucho. Y entonces, era tanta la hambruna que se generó en esa parte de Asia que se comían vivos a los animales, lo que fuera, y por eso es que comen rata y por eso comen, ¿cómo se llama? Antepasados comen eso, pensé que era de la actualidad. Actualmente comen todo eso, Erika. Bueno, se cree que el coronavirus tuvo su origen ahí en el consumo de murciélago, ¿no? Sí. Entonces, imagínense, históricamente tiene una razón de ser. Pero bueno, eso estábamos hablando de... Y sí exóticos, América, pero sí son muy exóticos porque sí lo son. Pero además la necesidad de sobrevivencia les hizo consumir, no sé si ustedes ven que de pronto, y son muy salvajes, de pronto agarran un pez vivo, le ponen así como que harina vivo y lo meten a freír y luego lo están comiendo, pero no lo fríen mucho, nada más lo meten a que medio se muera y lo empiezan a comer. Entonces, son cuestiones que desde el punto de vista histórico
responden a la cuestión de la hambruna y que se les ha quedado en el código genético, ¿no? A ellos para poder sobrevivir. Pero bueno, ese es otro tema muy, muy aparte. Entonces ya vimos en dónde hay elementos del patrimonio cultural. En nuestro libro, ya vamos en la página 222, ya estamos por terminar, o 232, por ahí así, ya estamos por terminar nuestro temario, nuestros temas de libro. Habla precisamente de este patrimonio cultural, habla de qué es el patrimonio. Por ahí están, por ejemplo, viendo aquí en la pantalla un monolito que representa a la Madre Tierra, a Tonantzin. Está en el Museo Nacional de Antropología. Este es un vestigio y es parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Dice, las fotos, los relatos de tus padres son tu patrimonio y no tiene nada que ver con el costo de las cosas, sino con el valor que tienen para ubicarte como persona en tu historia, tu presente y hacia el futuro. Y por eso es que a veces los papás sacan los álbumes de fotografías de cuando estábamos chiquitos y nos enseñan en la playa y nos enseñan que estábamos corriendo encueraditos y de repente nosotros decimos, no, papá, no enseñes eso porque a mí me da pena. ¿A poco no? ¿A poco no los papás de repente les presumen a las otras personas cuando estábamos pequeños y a nosotros nos da pena? Sí, sí ha pasado. Sí ha pasado. Pues aquí, por ejemplo, habla de los edificios, sí, un poquito, nos da un poquito de oso, ¿no? Así de, ¡ay! Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepozotlán, o cuando vamos a las pirámides de Teotihuacán. ¿Quién no ha ido a las pirámides para poder tener un recorrido? Aquí hablaban de conservar el pasado, construir el futuro, la importancia de conservar nuestros elementos del patrimonio. Y vean, por ejemplo, aquí habla del Instituto Nacional de Antropología, que es quien se encarga en México del cuidado del patrimonio, y nos da algunos ejemplos del patrimonio, ¿no? Está el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y del que hablamos hace un ratito, de la UNESCO, que es quien promueve la conservación del patrimonio. Y aquí están, miren, por ejemplo, el Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Puebla, el Centro Histórico de Morelia, el Centro Histórico de Zacatecas. Todo esto es material. Habla un convento del siglo XVI a las faldas del Popocatépetl, un acueducto en Querétaro, otro acueducto en Hidalgo, que fue un camino real de tierra adentro, que también es patrimonio cultural, el monumento histórico de Tlacotlalpan en Veracruz, San Miguel de Allende y Atotonilco, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, ahí está el baño de Guadalajara, la ciudad fortificada de Campeche, el fuerte de San José. Aquí está, en Acapulco hay dos, el fuerte en Acapulco hay un fuerte y en Veracruz también hay otro fuerte. No me acuerdo cómo se llaman en este momento los fuertes de Acapulco y de Veracruz. Estos son, digamos, elementos del patrimonio cultural. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Ok, perfecto. Estas piezas no pertenecen a un museo, no se pueden colocar en un museo. Entonces, se tienen que dar espacios y también consideraciones, porque ¿cómo vamos a poner una ciudad como patrimonio cultural dentro de un museo? Es la misma ciudad. ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues viviéndola. Puedes estar en un centro histórico, en el centro de la ciudad, en el centro coloquialmente se llaman zócalos de un pueblo mágico, y encontrar cosas patrimoniales. Si tú volteas a la derecha, a lo mejor te encuentras a un inmueble hermoso que te cuenta la historia de tu comunidad, ¿no? Cuando salimos a la calle, sobre todo en ciudades que tienen muchos años de permanencia, como la Ciudad de México,
la historia permea por todos lados, ¿no? En el nombre de las calles, por ejemplo, que ya en sí tienen una historia, esta nomenclatura citadina, de los héroes, de los personajes importantes, de los hechos históricos. Entonces realmente convivimos por todos lados con la historia. Yo incluiría a los acervos personales. Esos acervos personales pueden llegar a convertirse en acervos patrimoniales cuando se donan a instituciones públicas o privadas. Entonces yo creo que el patrimonio se encuentra en todos lados. Bueno, obviamente como historiadora yo puedo tener una visión más amplia o integral de la importancia de estas colecciones personales que se conservan. Forman parte de un devenir histórico determinado, de una temática, porque puede ser tan amplia como uno decida hacerlo. Entonces, si alguien decide coleccionar timbres, pues entonces nos va a hablar toda una historia. Es como jalar un hilito y nos va conduciendo y de repente llegamos a este armario y que se nos puede venir abajo de la cantidad de información que uno puede encontrar. En muchas ocasiones, como en el caso de los archivos, son documentos únicos, inéditos, irreemplazables, que se encuentran quizás sin estudiar y sin considerar como patrimonio histórico. Pero al final de cuentas es una memoria, es algo que crea una identidad a una nación. Sin historia no hay futuro. No podemos inventarlo. Nosotros venimos, somos parte de algo y es importante siempre tomarlo en cuenta. Sin pasado no podemos forjarnos un presente y sin presente no podemos forjarnos un futuro. El patrimonio es nuestro pasado, es nuestra conexión con las generaciones antiguas, con por qué somos así. Porque forma parte de un imaginario colectivo. Es la comunidad la que lo hace ser un patrimonio. Entonces es importante porque con la preservación del patrimonio histórico y cultural, las comunidades crean identidad, se comparte esa identidad también y se da una razón de ser para un pueblo, para una ciudad, para una cultura. Al devolverle la estabilidad a los objetos, le damos la posibilidad de permanencia y de vincular nuestro pasado con nuestro presente y dar testimonio, ¿no?, hacia nuestro futuro. Es importante conservarlos. Muchos materiales de los cuales están hechos estos testimonios pues son muy frágiles. Están en papel, están en una fotografía, están en una cinta de acetato, de nitrato. Entonces las instituciones, sobre todo las instituciones, deben estar comprometidas a resguardar estos materiales. El patrimonio es una expresión material de quienes somos, de nuestra identidad. Yo creo que si como experimento cambiáramos la palabra patrimonio por identidad, nadie dudaría por qué conservar esto que nos hace quienes somos. Comentaba Ruskin, ¿no? Decía que si tú cuidas a tus monumentos, si tú cuidas a tu patrimonio, no va a haber necesidad de restaurarlo. Ok, perfecto. Hasta aquí nos quedamos en el video. Era lo que me interesaba que vieran. Por favor, Fernanda, dame un resumen de la clase de la sesión del día de hoy. Profe, yo tengo una duda. Dime, Ángel. Ahorita vete preparando, Fer, para que me contestes. Adelante, Ángel. Se supone que la escuela es laica, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué dan vacaciones de Semana Santa? Por una simple y sencilla razón. No es para que la escuela promueva la religión, sino es para que las personas que en su mayoría habían practicado hasta cierta parte de la historia de México la religión católica, pudieran tener esas semanas y pudieran celebrar sus, ¿cómo te diré? Lo que se hace en la religión. Pero hoy en día, si tú te das cuenta, las vacaciones de Semana Santa, pues son vacaciones nada más para muchos de las personas. Es como si yo te preguntara, a ver, ¿y entonces por qué hay vacaciones de Navidad? ¿Qué se celebra? Pues el nacimiento
el nacimiento de Cristo, ¿no? Vas a decir, no, no, bueno, pues habrá quien no lo utilice para eso. Pero esa es más o menos la explicación, es laico, pero finalmente estamos hablando de que tenemos costumbres y tradiciones en nuestro país. Adelante, ¿quién es Dulce, adelante. No, perdón, maestro, es que la apreté sin querer. Ah, ok, no te preocupes. Ahora sí, Fer, adelante, dime, ¿cuál es tu conclusión? Pues vimos sobre el patrimonio cultural, sobre espera, los conceptos del patrimonio cultural y sobre la importancia que tiene el patrimonio cultural. Perfecto, Fer. ¿Alguien más que me quiera terminar de ayudar para poder cerrar antes de irnos? Y nos dijeron que el patrimonio cultural lo tenemos a todo alrededor de nosotros. Perfecto, Erika, muy bien. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Porque aquí hay muchos que no participan. Yo, maestro. Adelante, Vale. Pues también hay que cuidarlo para que también las futuras generaciones conozcan la historia pues a través de ese patrimonio. Perfecto, vale. Pues bueno, vamos a cerrar nuestra sesión. Hoy en general conocimos este concepto. Van a anotar en el chat, por favor, su nombre empezando por apellidos y conforme vayan poniéndolo pueden ir cerrando su sesión. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Que estén muy, muy bien. Adiós, profe, se cuidan. Adiós, Gracias por Gracias, responder. Ángel. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro, primeramente Dios. Gracias, Erika, que estés muy bien. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Cuídese. Luego, maestro. Gracias, cuídense mucho también ustedes. Hasta luego, maestro. Se cuida. Gracias, Dulce, que estés muy bien.